Y este día iniciaría la revisión de actas de los resultados de las elecciones del 16 de junio, pero tras unas peticiones de los fiscales de los partidos políticos se suspendió. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Revisión Actas, pero antes los dejo con la nota del día. El Pleno de Magistrados del TSE nombró a una comisión para verificar las actas de las juntas receptoras de votos ante las inconsistencias y errores detectados en la digitación. La reunión programada para este lunes, en donde iniciaría el cotejo de los datos, se suspendió, ya que partidos políticos pidieron la presencia de los magistrados del TSE, así como otros aspectos. Revisión de actas físicas y en las que haya discrepancia, revisar las boletas en la caja y si hubiese indicio delictivo, remitirlo al Ministerio Público. Realizar una auditoría externa con firma reconocida. Que se libere el programa informático para verificación técnica proporcionando el código fuente. Que la revisión sea de 8 a 20 horas. Que solo participen fiscales y equipo técnico designado por cada partido. Realizar una planificación para hacer revisión por distrito. Los fiscales creen que es necesario revisar acta por acta, pero que estén presentes los magistrados. Además, si un acta genera duda, que se abran las cajas para revisar los votos emitidos. Insisten en que esta revisión dará transparencia al proceso y garantizará los resultados. Ya que queda claro en el acuerdo que establecieron para que se llevara a cabo esta dinámica y que también se conformara la comisión de revisión, hay algunas cuestiones que no quedan totalmente claras. Por esa misma razón, nosotros desde el inicio decidimos escuchar al Pleno de Magistrados, que es la única autoridad, y eso quiero resaltarlo, que esto es de carácter legal. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral son la única autoridad electoral capaz de tomar decisiones. La petición hacia los magistrados fue firmada por 25 partidos políticos, quienes fueron convocados a una reunión con los magistrados este martes. Hasta ahora, el TSE no ha oficializado ningún resultado de la elección del domingo 16 de junio. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Eric Ávila y Juan Carlos Pérez. Bienvenidos a Sin Filtro. Usted veía la nota de lo que ocurrió este día cuando se iniciaba esta revisión de actas, acto que finalmente no se realizó porque los fiscales de los partidos políticos dijeron: un momento, queremos la presencia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se está desarrollando esta revisión de actas? Vamos a analizar este tema. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Revisión Actas. Damos la bienvenida a nuestros analistas. De este lado tenemos a Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Por acá nos acompaña Daniel Herring. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Ben. Comencemos con Daniel. ¿Cómo se desarrolló este esperado acto de revisión de actas que iba a ser, digamos, un momento para aclarar o iniciar este tema de las inconsistencias presentadas la semana pasada, pero que no llegó a buen término? ¿Cómo podemos leer lo que hoy sucedió? Como un capítulo más de incompetencia del Tribunal Supremo Electoral, que es un desastre caminando y que lo único que hace es, por su actitud, por su nula, absurdamente patética forma de comunicar eficientemente, genera una crisis peor y peor y peor y peor. Eso de que los magistrados no den la cara, que digan, no, es que tienen agenda, que cuando salgan se expliquen en este idioma oscuro que es el huizache, que es un idioma distinto al guatemalteco, el huizache es otra clase de idioma que solo entienden ellos. Lo único que hace es agravar una crisis que se la han ganado a pulso, que para mí, en términos del resultado, digamos, de todo esto, no va a tener unas diferencias en principio, ¿no? También tenemos que estar abiertos a los resultados, pero en principio no parece que vaya a haber unos cambios sustantivos, menos aún en presidencia, pero ni siquiera en distritos electorales, quizá un diputado por aquí, una alcaldía por allá, que estaban muy ajustadas, pero no parece que vaya a haber enormes cambios en los resultados, pero ellos no hacen más que profundizar y profundizar y profundizar la crisis. Y luego la crónica de lo que está pasando es un montón de oportunistas, casi todos los que han perdido, sobre todo, o los que consideran que pueden ganar de la situación, aprovechándose de esa inutilidad
manifiesta del peor TSE que ha habido en la historia democrática de Guatemala. ¿Qué sucede con, bueno, se adelanta, se pudiese pensar que no van a haber cambios sustantivos como mencionas, pero la figura del TSE sí se debilita con este proceso para una futura elección, y que también se le ha dado mucha voz a aquellos que están gritando fraude desde el inicio y que no han hecho mayor cosa para disipar las inconsistencias, sino que les gusta o les conviene profundizar la crisis, que ahora pareciera contar con la ayuda de los magistrados del Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Estuardo, ¿cómo leemos lo que ocurrió? Y esto era un día esperado para darle más claridad al asunto de la semana pasada. Se había pensado que, bueno, esta era la forma institucional de darle respuesta a todas estas dudas que existieron en el proceso, pero que vemos que se comienza a enredar cada vez más. Esta es la tormenta perfecta, ¿verdad? Primero se va o pide permiso el fiscal de delitos electorales. Principiemos por ahí. Por varias razones, amenazas, ya hablamos de eso. Luego, uno de los principales actores del Tribunal Supremo Electoral, Registro de Ciudadanos, también se va. Luego, tenemos, y hay que decirlo, un Tribunal Supremo Electoral que ya venía debilitado con una ley que ellos mismos no entendían, pero el problema fue el Congreso, y que tenían que hacerla funcionar de alguna manera, y por lo menos hasta el domingo de las elecciones a la medianoche o a las 6 de la tarde, más o menos la cosa había funcionado bien. O sea, ya habíamos dado un respiro de... Sí hubo problemas, pero no tantos como habíamos proyectado, y ahora salimos de las elecciones. Ahora viene todo este proceso en el cual empezaron a decir la palabra con que empieza con F, y decías una palabra muy importante, un adjetivo muy importante, que son los oportunistas. Era que empezaron a debilitar, que quieren debilitar el proceso. Y yo estoy de acuerdo, tal vez no va a haber mucho cambio y hay que estar abierto un poco a los números, un conteo, pero hay errores que yo creo que sí es fundamental explicar. Primero, que son los mismos los que hicieron el conteo malo, los que van a terminar siendo el mismo conteo de ahora. Ya se propuso que debe contratarse una empresa externa, una empresa que, digamos, no estuvo en el proceso y que cuente eso. O sea, para sacar a Drácula del banco, a auditar el banco de sangre. Ajá. Hay que poner vegetarianos, pues, ahí a contar los litros de sangre, ¿verdad? Uno. Dos, no solo eso, sino que también aquí hay un problema con el algoritmo. Y mira, yo no sé, pero si uno conoce un poquito de este tema, uno hasta en una hoja Access, hasta en un Access se puede hacer y se puede hacer bien. O sea, yo no veo, se pone el número de acta, se pone la lista, el Access te da... Se vio mucha improvisación en este proceso. Mucha improvisación. Y luego están saliendo a luz las contrataciones que se contrató a alguien, el compadrazgo, la empresa, la persona, el trasfondo de las personas que están a cargo. Entonces, yo creo que cada vez más y más se va haciendo, pues te digo, la tormenta perfecta. Esta nube negra, oscura, entre la lluvia y entre los rayos y los truenos. Y el proceso que principiaba a las 8 de la mañana estuvo casi a punto de principiar cuando caen los partidos y dicen, miren, nosotros no vamos a entrar. Yo, en lo particular, sí estoy de acuerdo con 2 puntos de los partidos políticos. Digamos, que sea alguien de afuera quien haga esto. Tribunal Supremo Electoral en realidad no sabe qué hacer. Conste que también se nos dio en la tormenta perfecta las primeras veces. Primera vez que se usa esta ley. Primera vez que tenemos el voto nulo válido. Primera vez, entonces hay un montón de primeras veces en esta elección. Y ahora le sumamos otra primera vez. Primera vez que hay un reconteo de actas, porque eso no está ni considerado en la normativa. Ahora, de las peticiones de los partidos políticos, de los 25 partidos políticos que firmaron la carta... 25 firmaron, ¿verdad? Ajá, con esta solicitud, son 11 peticiones, pero entre unas, ya mencionaba Estuardo, la de contratar a un ente externo para la revisión de actas, pero también de abrir las cajas y ver votos en aquellas actas donde existan problemas. Eso alguien diría que puede profundizar aún más en ese proceso y alargarlo. Por favor, no. De las peticiones de los partidos políticos, ¿con cuáles te quedas y con cuáles dices? Yo a mí me gustaría con la transparencia, con los magistrados dando la cara, ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay que irse a las actas, no hay que volver otra vez a contabilizar los votos, porque sí, eso no tendría sentido. No creo que haya estado
o nadie ha aportado ninguna evidencia sólida de que haya habido un error sistemático ahí. Donde se han identificado es en el traslado de la digitación de los datos. Eso es donde tenemos la polémica. Empezar a abrir cajas solo va a favorecer a los que quieren alargar el proceso, repetirlo, cancelarlo, no sé. O sea, hay unos intereses, obviamente, en la mayor parte de los casos oscuros, que lo que quieren es echar por tierra todas las elecciones, porque no les fue bien en los resultados. Porque no pensaron que iban a salir con esos números tan bajos algunos. No sé si lo pensaron o no, pero es un intento que están haciendo. Y yo creo que sí lo pensaron porque ya llevaban tiempo hablando de fraude. Que era Hacía como muchísimo tiempo. una carta que tenían preparados y las cosas no Si salían bien. recuerdas, el viernes hicimos memoria que las declaraciones del presidente el día de las elecciones no ayudaron en nada. No, y la que dio también día después tampoco. Tampoco ayudaron en nada. Solo el día de las elecciones. Él lleva hablando de eso. Sí, pero Ya ese de- día ya cuando hablando se de prestaba elecciones más intervenidas, atención. Sí, cuídense, ya. cuidado con las elecciones. Así como que él tenía previsto algo y eso me causa a mí la sospecha de si no precisamente todos los net centers, call centers y todo que empezaron a gritar la palabra F, no vendrán precisamente de esa área para deslegitimar el proceso. Yo con las dos cosas que estoy de acuerdo es uno, el algoritmo. Yo creo que y una empresa externa que solo tiene que hacer alguien externo. Y yo creo que sorprendentemente también hoy se volvió ese jala y estira con los magistrados que lleguen o no lleguen. Y aquí me uno a mucha gente que dijo, por favor, señores magistrados, den la cara, hombre. Estas no son las horas de estarse escondiendo. Y de hecho, yo sé que hay un magistrado que está bastante enfermo. Lo vimos el día de las elecciones. Pero ahí tiene que si estuvo el día de las elecciones, que es un día muy tenso para él, estos también, miren, magistrados, por favor, preséntense. Yo sé que mañana hay reunión con los fiscales, pero ustedes tienen que dar la cara. ¿Quién más la va a dar? En el tiempo que ustedes avancen no dando la cara, conforme el tiempo vaya avanzando, más espacio le están dando a los que quieren deslegitimar este proceso. Y cuidado con eso. Ahora, hablábamos incluso acá con algunos diputados electos que pedían una agilidad, una rapidez de parte del Tribunal Supremo Electoral para no ir profundizando esto o dando más voces a aquellos que quieren repetir el proceso o tumbar todos los resultados. Lo que pasa es que hay que entender que el día de las elecciones hay todo un sistema para contar esto lo más rápido posible. Que ha funcionado. Si lo que quieren es corroborar, va a ser con grupos mucho más pequeños y por supuesto que va a tardar muchísimo más. Bueno, vamos a la primera. En ese sentido, el tiempo es algo... Pues, el tiempo que va en contra... Están hablando de una semana, por lo menos. Por lo menos. Si eso se llega a la... Eso fue lo que dijo la directora. Si hay más solicitudes de los partidos políticos... Son 106,000 actas. Pero en ese sentido es algo necesario. No, que es necesario, es necesario. O sea, entre más tarde los magistrados, más tiempo y espacio le están dando a los malos. Miren, señores magistrados, por favor. Y todos los que puedan, ciudadanos, pídanse lo que den la cara. Eso es lo que queremos ahorita. Ahorita queremos liderazgo del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Revisión Actas. Continuamos en Sin Filtro con la etiqueta de la noche, SF Revisión Actas. Hablábamos de la actitud de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, también lo que ocurrió con los fiscales de los partidos políticos que hicieron peticiones específicas al Pleno de Magistrados y que muchos de ellos piden que se agilice esto, que se atiendan sus requerimientos, pero también nos hacemos una pregunta, ¿qué pasa con la segunda ronda electoral? Pareciera que todos los focos están en los resultados, en las inconsistencias, en los procesos que se inician y se interrumpen en el mismo Tribunal Supremo Electoral, pero entonces, ¿qué ocurre con la segunda vuelta, con el balotaje, con la discusión de las propuestas de los dos candidatos que, al parecer, preliminarmente fueron los que lograron pasar a esa fecha? De verdad, lo de los dos candidatos no creo que esté en duda. ¿No crees que cambie eso? Sí. No, bueno, en fin, sorpresas te da la vida y esto está siendo un auténtico desastre. Yo siempre separaría lo que dice el jurista y lo que acontece en la realidad. Aquí lo que está pasando es que... El lenguaje huizache que me decía. Sí, el huizachil
Guisachismo. Como quieren llamarlo. Es que es absurdo, es que cómo hablan. Es terrible. No hablan como personas, son robots. Este es más chapín que nosotros, Son robots. Bueno, robots que tienen una interpretación mediocre de la ley. En fin, no. Corramos un tupido velo. Una cosa es cuando proclamen el comienzo de la segunda vuelta. Y otra cosa es cómo el público entiende que ha empezado o no ha empezado segunda vuelta. La campaña, por ejemplo, y esto es algo que hablamos en múltiples ocasiones, no empieza el día que dice el Tribunal Supremo Electoral que empieza la campaña. Las campañas empiezan muchísimo antes, casi siempre. Pues esto funciona algo parecido. Ahora mismo, es verdad, la agenda mediática, la discusión está en los resultados, como tiene que ser. Yo no sé cuántos días va a tardar esto. Dale una semana más, por lo menos. Digamos, lo que pasa es que va a depender mucho de cuánta fuerza tienen los que quieren cuestionar el proceso para que eso sea el eje central y que no nos pongamos a hablar de Yamatei y Sandra, sino que nos pongamos a hablar de quién ganó y qué pasó. Me parece que está bastante claro en todas las declaraciones que se han dado que la carrera presidencial no se va a tocar. Es decir, el mismo director de informática, que qué vergüenza tener un director de informática del TSE con ese nivel suboceánico que demostró en esta ocasión, decía que lo que pasaba es que el sistema se había montado para 20 partidos. Entonces, todas las elecciones que tenían 20 casillas ocupadas o menos, parece que no ha habido problema y no hemos tenido ese problema de replicar unos datos en unos partidos y copiarlos en otros, ¿no? Que se trasladasen los mismos datos a otros partidos. Parece que no lo hemos tenido. La gran polémica es sobre, si acaso, diputaciones y algunas corporaciones municipales. Yo creo que ahora mismo estamos en este brete porque tienes a FCN fundamentalmente, pero también tienes a todos, a sus socios, digamos al núcleo duro del pacto de corruptos, cuestionando los resultados, porque el mejor chance que tienen ahora es intentar tirar la pelota hacia adelante y generar el mayor ruido posible. Me da a mí que no están agarrando fuerza, que esto no está agarrando tracción y que por lo tanto sí, todo el mundo estamos diciendo lo mismo sobre el TSE. El TSE es una auténtica vergüenza, pero no creo que esté llegando al punto de que estemos cuestionando todo el proceso o que la mayor parte de la opinión pública esté cuestionando todo el proceso. Así es. Entonces yo creo que esa presión irá cediendo y poco a poco nos empezaremos a dedicar a hablar de Yamatei y Sandra Torres. ¿Eso puede ser la próxima semana? A mí me da igual que el TSE declare que empieza la segunda vuelta dentro de 3 semanas. Si la próxima semana ya está todo el mundo enfocado en hablar de ella y hablar de él, me parece que podemos decir que segunda vuelta ya empezó. Lo que sí tiene razón es que por ahora no estamos hablando de ellos. O sea, por ahora de facto no ha empezado segunda vuelta, pero va a empezar y no va a ser el día que diga el TSE que empieza. Claro, eso me recuerda también a esta primera etapa antes del 16 de junio, donde no hablábamos de los candidatos, sino de los procesos legales que tenían algunas candidaturas y que, bueno, terminaron allá por la quincena de mayo con la decisión de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué va a pasar con la segunda vuelta? De lo que estás diciendo, Daniel, yo estoy haciendo cuentas aquí, que junio ya casi entre este lío de las actas y todo esto, pues se queda. Muchas gracias a los televidentes que están enviando también la información ahí. Muchas gracias, Kiki, que envió un flujograma de todo esto. Y hay un punto importante que él hace, ahorita lo voy a explicar, pero solo para ver el número de días. Junio, pues ya se fue. Estamos al lunes, esta semana va a haber actas y que si las cuentan, no las cuentan. Y ya la encargada dijo que se tomaría una semana. Esta semana ya casi, pues no la contemos para fines de campaña de segunda vuelta. Solo contemos 31 días de julio y luego hay 10 días de agosto y les tienen 41 días para hacer campaña y ya segunda vuelta. Y segunda vuelta. Y se murió y ahí terminó la historia. También, porque lo que nos están señalando en estos momentos aquí a través de redes es que también la ley, y de hecho eso lo discuto mañana en radio con el licenciado Barrios, con el licenciado Omar Barrios, porque a mí se me preocupa, tiene días.
Por ejemplo, tiene plazos, tiene 5 días después de las elecciones, por ejemplo, para presentar impugnaciones, aún llevar estos casos hacia la Fiscalía. Tiene tantos días para la declaración tiene, digamos, 2 semanas, tiene tantos días, y cuando uno va viendo, también se le están acabando los plazos al Tribunal Supremo Electoral, al Registro Ciudadano, pero principalmente al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y no vaya a ser que al final digan, se nos acabó el plazo y los resultados que estaban antes son definitivos y ya ni contamos actas. O sea, ya no hacemos el reconteo ni, ¿cómo se llama?, ni el cotejo, que para eso hicieron una comisión. Esta comisión es algo nuevo, algo inédito. No, es que nunca había pasado. Nunca había pasado. Esta comisión anterior se llama Comisión de Cotejo y revisión de actas, de JRB, Juntas Receptoras de Votos, de actas de Juntas Receptoras de Votos. Entonces, esto es nuevo, pero también hay tiempos. Vamos a la ley, vamos a la norma. Si primero que tiene que respetar la norma también es el Tribunal Supremo Electoral. Y de ahí nuestra petición a que se muestre, diga, explique y, como dice Daniel, comunique efectiva y eficientemente. Efectivo y eficiente son dos cosas diferentes. Entonces, de esa forma tiene que entrarle porque tiene tiempos también el Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados, como muchos juristas en Guatemala, tienen una formación nula en esto de comunicar. Pero uno esperaría que contraten a mejor gente. Que aquí también... Pero ya vamos tarde para eso, Yo Daniel. sé, pero digamos... Esta recomendación se les dio a los magistrados hace ya varios meses. Deja que me queje, Ben, no seas así. Digamos, deja que la ciudadanía exprese Pues está bien. estas frustraciones. Creo que hay un debate, ya hablando en serio, más profundo, y es qué clase de calidad de recurso humano tiene el TSE. ¿Cómo vas a tener a un director de informática que hace un sistema para 20 partidos y luego hay 23 y ya no funciona? Y se arruina. Es impresionante. O sea, es impresionante. Y la petición la firma 25. Pero es que es absurdo. O sea, es absurdo que tengas esa calidad y solo tienes que escucharlo hablar para decir, pero ¿dónde consiguió el título de informático? O a lo mejor es un gran informático, no lo sé. Es ingeniero industrial, no es ingeniero en sistemas, mejor, es ingeniero industrial. Mejor aún. El TSE, como buena parte de nuestro maltrecho Estado, es una institución fundamentalmente clientelar, que no recluta talento a través de métodos competitivos basados en mérito, sino que es porque es amigo de alguien y el magistrado metió a no sé quién y no sé qué partido metió a no sé cuál, y así está todo el TSE conformado por gente que no está ahí. Tristemente no diferente a otras instituciones del Estado. Todas. Es que lo raro es al revés. Lo raro es encontrarse que te los encuentras reductos tecnocráticos en el Estado guatemalteco. Eso es lo raro. Sí. Lo común es que tengas a toda esta gente. Entonces, claro, luego el de comunicación no sabe comunicar. El de informática no sabe diseñar un programa, que no creo que sea tan difícil que digas, mejor 25 partidos, mejor 30 partidos, o cuando ya ves que cambia, que hagas una buena reingeniería del sistema. Esa idea de que no, es que lo hicimos para 20, ¿y por qué lo hiciste para 40? ¿Por qué lo hiciste para 25? No, es que es de verdad, es una mediocridad muy, muy grande. Que hubiese sido, si hubiésemos tenido, digamos, un mejor personal, yo creo que las carencias de los magistrados se hubiesen notado menos. Pero claro, como tenemos cuando estamos hablando de esto del TSE, estamos hablando del proceso de digitación, lo que el Tribunal Supremo Electoral tenía que hacer. Pero proceso estamos hablando de todo. No, pero lo que quiero enfatizar es, las juntas receptoras de votos, integradas muchas veces por ciudadanos, son los que reciben los votos, cuentan los votos, algunas veces se hacen las actas. A veces se cometen algunos errores en las actas y se corrige y se justifica abajo, situación que ha pasado no solo en este proceso, sino en varios, donde ha habido este traspié, y es donde tú mencionas que hay que verificar las capacidades que tienen las personas del Tribunal Supremo Electoral, es en esta digitación. No se debe cuestionar todo el proceso, porque si no ya le estamos haciendo el juego a otros sectores más o menos. O pongámoslo de otra manera, no hay ninguna razón para cuestionar el conteo de votos de las juntas. Claro. A día de hoy, mira, tenemos aquí a un televidente llamado Julio Sánchez. Dice, ¿cómo no, señores? ¿Por qué no hablan nada sobre las boletas marcadas? Porque las boletas marcadas, que es una mancha, digamos, también que apareció antes que todo esto del conteo de votos el mismo domingo, fueron dos. Y que se documentó en un video, casitos, una denuncia. Digamos, uno de ellos yo creo que ya está explicado, porque se equivocaron a darle a una de las señoras
la boleta, y el otro pues sí, es uno, pero no es algo sistemático. No hay ninguna razón para decir esas boletas estaban marcadas en todo el territorio nacional y eso justifica los datos. Y les voy a decir una cosa, boletas marcadas es una pésima manera de hacer fraude. Porque te vas Porque a se va a dar cuenta, o sea, va a llegar, oye, que esto está marcado, y si hubiese sido algo significativo a favor de la UNE, bueno, se hubiese notado de una forma muchísimo más amplia de lo que se notó, que fueron, como digo, 3 casos bastante aislados. ¿Qué hacer para que los tiempos se cumplan y este proceso de revisión de actas no lleve más de una semana para poder tener alguna... Difícil. Algo ya más claro y serio para la otra semana. Te voy a decir que nosotros en la radio hicimos un programa para conteo de actas. Y no es tan difícil, tenés razón, Daniel. Tenés toda la razón, no es tan difícil. Nosotros lo hicimos en la radio, pues se hizo este fin de semana, ya está activo y eso es bastante seguro. Y nosotros al final lo que hicimos fue crowdsourcing. ¿Qué es crowdsourcing? Cuando usted le pide a cientos y miles de gentes que lo ayuden a poder digitar, por ejemplo, un sistema. Luis Bonan lo hace todo el tiempo con CAPTCHA y ReCAPTCHA. Esa es la lógica de CAPTCHA y ReCAPTCHA, tener un crowdsourcing. Obviamente no lo van a hacer así porque esta es una votación, pero nosotros lo que estamos pidiendo, y mucha gente se ha inscrito, es para que nos apoye a digitar 3 actas, 5 actas, 10 actas. Bueno, 5 es creo que lo que más pueden digitar. En su tiempo y todo, meter los datos a un sistema y este sistema va a... De todos modos, las actas ahí están, uno puede bajar todas las actas si uno quiere. Están ahí está toda la información en el sitio web, todo está ahí, digitado, todo está, tiene su fotografía. ¿En cuánto tiempo lo hiciste más o menos? Eso creo que lo hicieron, al final se terminó haciendo como en un día. Un día. El sistema con niveles de seguridad y todo, ¿verdad? Pero digamos uno va y digamos quienes trabajamos también en bases de datos y todo eso, uno usa Access, un programa que se llama Access, y lo puedes hacer bastante seguro, Microsoft lo tiene. Entonces, mi frustración y mi molestia es que pudiendo haberlo hecho bien, y ya lo hicimos bien en tantas elecciones, habiéndolo hecho bien antes, ¿qué pasó ahora? Y el problema no es ni, como decía, ni de voto ni nada, es de quienes con la acta digitaron la entrada de las actas. Claro. Y aquí regreso a una pregunta que hacías de los voluntarios. Los voluntarios son ciudadanos como vos y como las yo. Actas, las actas ahí están, se pueden verificar lo que han dicho y bueno, las juntas piden también respecto a esas actas, ¿no? Sí, entonces en realidad y según la normativa, y es correcto lo que dice la normativa, es el acta. Y por eso es que están hablando de los... Sí, esos fueron casos que al final en cierto momento salieron, pero al final eran unas fotocopias, pues un patojo listo que hizo unas fotocopias a colores, ¿verdad? Como aquel que hizo una factura para la novia, para ver si le daba a la novia algo, ¿verdad? No voy a decir quién es. Pero bueno, esos 2 casos fueron al final. Y ya, no es otra vez la consistencia. En lo que sí hay consistencia es en los errores de digitación. Ahí sí hay consistencia. Y esos son los que tienen que revisar. Y esos son los que hay que revisar. Vamos a la pausa, regresamos luego del corte. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sostuvieron una reunión por la mañana de este lunes con las 23 juntas electorales departamentales y distrital, con el objetivo de abordar la revisión y cotejo de actas. La ley establece, y hasta que el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales departamentales dentro de su ámbito declaren el resultado, la validez de la elección en esa jurisdicción y adjudiquen los cargos que corresponden al alcalde y corporaciones municipales, hasta en ese momento la ciudadanía tendrá el conocimiento oficial y legal de las adjudicaciones. En tanto y cuando no sucede y se dé ese hecho fundamental, aún estamos en esa fase, a la cual le informamos a la ciudadanía precisamente para que no se deje sorprender por una serie de comentarios, alusiones, etcétera. Aún no ha concluido esta fase de las elecciones, las 4 elecciones y la presidencial, que tendrá que decidirse quiénes son las 2 planillas
que irán a una segunda vuelta presidencial. A la pregunta si los candidatos que preliminarmente resultaron ganadores podían realizar campaña anticipada, el magistrado presidente enfatizó que aún no hay resultados oficiales. Además, indicó que se harían las revisiones necesarias durante esta semana. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Diego González. Regresamos a Sin Filtro. Se veía la nota de también lo que ocurrió en la sede del Tribunal Supremo Electoral con las juntas receptoras de votos. Volvemos al punto que discutíamos en el bloque anterior. Poca capacidad tal vez de la burocracia del TSE para hacerse cargo de esta digitación, pero también que hay un proceso que a todas luces pues funcionó, lo de las juntas receptoras de votos. Están las actas para la revisión. Pero hay un elemento que también está distorsionando mucho la información, son las redes sociales. Hablamos de estos casos de las boletas marcadas, pero también muchos comentarios en donde... Las fotocopias marcadas. Ajá, las fotocopias marcadas. Pero también hablamos de muchos casos en donde se están insistiendo en el mensaje de elecciones arregladas, elecciones fraudulentas, elecciones amañadas, donde se tiene que repetir el proceso. Hay información que va en esa corriente, Stuart. Sí, y que como es anónimo en muchos de los casos. Sí, y el tiempo que está tardando el Tribunal Supremo Electoral solo le está dando tiempo y espacio a estas voces, a estos mensajes, que ellos mismos de forma reiterada están que ellos presentando. mismos están diciendo no los reciban y no sé qué más, sí, pero tiene más fuerza esos que de alguna manera perdieron y quieren ganar a puro tubo, pues, que quieren ganar. Ok. Para eso, otra vez, vamos a las actas. Y yo creo que ahí es donde entra el proceso correcto de la redigitación de actas. Pero eso es una cosa. La otra es la segunda vuelta, pues. Porque en las declaraciones mismas decía en la nota que todavía no se puede declarar oficialmente. Pero eso me hace recordar el comentario de Daniel con la forma de comunicar las cosas. Si bien es cierto, legalmente, pues... como va el proceso, aún no se pueden proclamar candidatos electos. Sí, pero es que el Tribunal Supremo Electoral tampoco tiene de aquí al 30 de julio para declarar la oficialidad de los ganadores. Alargar todo este proceso porque regresemos a la ley y miremos, enviando el mensaje que nadie ganó, entonces todo puede regresar. Sí, pero regresemos a la ley y miremos que hay unos tiempos que también ellos tienen que cumplir. Entonces, ahí es donde otra vez el Tribunal Supremo Electoral primero tiene que dar la cara y tiene que dar la cara con la ley en la mano. ¿Cuáles son los tiempos que tiene? Porque tiene tiempos el Tribunal Supremo Electoral. Y ese tiempo, ¿verdad?, que tiene es para declarar oficialmente, ¿verdad? 5 días después de las elecciones, tiene 8 días después de las elecciones, tiene tantos días después de las elecciones para hacer todo esto oficial. Porque tiene que haber nos guste o no nos guste, tiene que haber una medio, como sea, campaña de segunda vuelta. Por lo menos unas 3-4 semanas. Pues lo que les digo, yo te hice cuenta, esta semana ya se fue 31 días de julio y días de agosto, porque la segunda vuelta es el 11, tienen 41 días. Entonces, ahí es donde lo que sí está claro es que una vez no se diga oficialmente ganó uno y ganó 2, el primero y el segundo lugar, entonces no pueden empezar a hacer campaña. Eso sí lo dice la norma. Ok, eso dice en la norma, pero la campaña continúa. No, yo sé que en la realidad no. Pues, en las giras. No, yo te digo. Yo sé, los tiempos legales, digamos. Te estoy diciendo lo que el Tribunal Supremo Electoral obviamente tiene que seguir. Pero precisamente para que no le jueguen, para que no les vean la cara y todo, pues tienen que declarar algo. Ahora, ellos, digamos, en la resolución de esta comisión especial para cotejo y revisión de actas de juntas receptoras de votos, ellos mismos se agrandaron el tiempo para no declarar ese primer y segundo lugar. Cuidado. Bueno, y que legalmente no pueden comenzar la campaña de segunda vuelta, pero bueno, eso ya arrancó. Ya lo están haciendo, pues, iba a seguir, eso va a seguir. Eso de legalmente, de verdad. Te veo frustrado, Daniel, por la forma como se están llevando las cosas. Este es un país de huizaches, con perdón. Es la realidad. Y nos hace un daño terrorífico. Que no haya gente en las instituciones que entienda procesos políticos, sociológicos, tiempos políticos también. No, a ver qué dice el artículo 4 y cuál es la interpretación más mediocre que se me puede ocurrir de ese artículo, entonces esa es la que voy a decir. Eso es lo que voy a hacer. Y mientras, digamos, en este caso, los magistrados del TSE, viéndose débiles, patéticos, y eso da alas a los que están intentando cuestionar de lo poquito que tenemos
decente en este país, en instituciones democráticas, lo poquito, que es el conteo de votos. Sí, uno entiende, cuando se habla de fraude, que hay un sentido amplio de la palabra fraude y hay un sentido específico, que creo que es el que tenemos que utilizar ahora, que es conteo de votos, el específico. El amplio, sí, las elecciones en este país son una vergüenza. Están llenas de financiamiento electoral ilícito, están llenas de acarreo, están llenas de intento, no sé qué tanto lo consiguen, pero intento de compra de votos. Están llenas de clientelares. Bueno, ya hemos visto todo el proceso del que el TSE fue cómplice, de ponerle zancadilla a determinadas candidaturas, de dejar pasar con alfombra roja a otras. Digamos, hoy ha salido una fantástica, solo para que también los magistrados del TSE entiendan por qué les está cayendo la que les está cayendo ahora. Porque han metido la pata en todo el proceso anteriormente. Y llega esto y empieza a haber dudas razonables sobre una parte del conteo de votos, y sobre todo la digitación, y obvio, te empieza a dar mucho más fuerte, pero porque lo de antes lo hiciste mal. Hoy ha salido una fantástica investigación, y por favor, quien tenga tiempo que la lea, en el periódico, sobre el diputado Escrivá, que es un diputado constructor, ¿no? Sí, empieza a trabajar con la UNE, por cierto, como director de Covial, y luego tiene su empresas asociadas a él, tienen contratos con el PP y con FCN. Bueno, pues ha salido un artículo muy bien documentado sobre cómo tiene una lancha, un helicóptero, una avioneta, unos lujos en el NECO de primera categoría. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, un antejuicio presentado por FES y CICIG. ¿Y qué es lo que pasó? Que la inscribieron. Qué bueno que todo se pegó una gran torta y no metió tantos diputados. No pasó, no tuvieron el resultado que querían. Este TSE, a este se lo inscribió. Inscribió a Ubico, que está condenado y en la lista de corruptos de Estados Unidos, lo inscribe, démosle. Y luego, claro, cuando llega esto, ¿qué clase de cara que quieres? ¿Que todos te jabonemos la espalda? Obvio no. Incluso los que queremos defender el proceso, que creemos en el proceso de conteo de votos, vamos a estar muy amables con sus eminentísimas magistrados, porque han metido la pata en todo el proceso. Este tendría que haber sido un proceso ejemplar. Con reglas Dejemos nuevas, que la gente se presente y que la crisis política se dirima a las urnas. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Un proceso patético, donde dos fortísimas candidatas quedan fuera de la elección, y para mí eso deja un vacío que ha hecho que se elijan candidatos debilísimos. Para empezar, Sandra Torres, debilísima, no es capaz de crecer. Con un antivoto no fuerte. Es capaz de crecer, aunque le quiten a la segunda y a la tercera. Y un debilísimo, no le vamos a llamar enano porque se enfada, pero debilísimo Yamatei. ¿Saben ustedes cuándo fue la última vez que un partido político pasó a segunda vuelta con 600.000 votos? ¿Cuándo? ¿Qué año? En el 95. Te tienes que remontar hasta el 95 para ver una segunda vuelta de alguien que con entra como esa segunda, cantidad de votos. Con menos y el padrón electoral 600. era de 3 millones y medio mucho también. Menor, era mucho menor, ahora es de 8 millones. ¿Sí ves? ¿Qué respaldo tienen ahorita estos candidatos? Para que vean la relación de que estamos hablando. Es seguramente, yo creo que con todas las de la ley, el segundo puesto más raquítico de la historia. ¿Por qué? Porque te andas ventilando la segunda, la tercera, venga, el octavo, ¿y qué va a pasar con el proceso? Y luego metes la pata en el conteo de votos, que era lo único medio decente que tenías. Es una vergüenza el tribunal. Yo sí estoy de acuerdo que cuando termine todo esto, que presente la renuncia todos, porque ninguno se merece. Ninguno merece la reelección. ¿Cómo se podrá solucionar este episodio? Los partidos políticos hoy hicieron peticiones específicas al Tribunal Supremo Electoral, pero sabemos que de todos los partidos políticos no todos están tan interesados en resolver la crisis rápido. A algunos hasta les conviene que esto se alargue. Hay que hacer ya una distinción de qué peticiones se deben de hacer al Tribunal Supremo Electoral para que se aclare ya el punto. Alargar es una palabra interesante para este proceso. Porque el Tribunal Supremo Electoral en el acuerdo que saca
para la formación de la comisión dice que va a iniciaría, imagínate, llevamos 24 horas atrás. Y mañana tampoco empieza a las 8, entonces vamos a ir ya a 48. Mañana empezamos las 48 horas de atraso. Sí. Y así nos vamos ahí, creo, 72 por ahí. Okay. Por eso te digo que esta semana ya pasó. Ya solo queda julio y unos 10 días de agosto. 2 semanas de agosto. No, 10. Menos, sí. Menos, 11, ¿no? Porque es el 11. Claro. El Tribunal Supremo Electoral dice en el acuerdo que el proceso habría empezado hoy a las 8 de la mañana y continuaría hasta que se terminara. Estos serían aproximadamente 106,000 actas, ¿verdad? Eso fue lo que dijo la encargada. Son 106,000 por ahí. 105,000, casi, digamos, 106,000 actas. Bien. Hoy los partidos políticos, sobre todo los perdedores y todo, piden algo diferente. Ellos piden que, o sea, se empiece el proceso, pero que se haga, digamos, como puro horario de Huizache, ¿verdad? Puro horario de oficina, de 8 a 5. Bueno, no dijeron de 8 a 5, pero digamos que horario de Huizache, ¿verdad? Sí. Entonces, el horario de Huizache 8 a 5, se van a su casa, regresan el otro día a las 8 de la mañana, sigue el reconteo y así. Y la lógica de que quien hizo el acuerdo era, empecemos, es un proceso continuo y cuando esté el acta 106,000, ¿verdad? Entonces terminamos, ¿verdad? Y ahí y los datos van a ser frente a todos los representantes de los partidos políticos, las juntas receptoras de votos y a quienes los observadores, MP, excepto los medios, porque los medios no nos dejan entrar. Y de hecho hoy los partidos políticos dijeron que también no nos dejaran entrar a nosotros, a los medios. Ni los partidos políticos, en eso están de acuerdo. Lo único que están de acuerdo el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos es que no pueden entrar a los medios. Eso es el único punto que tienen en común. De hecho, la reunión de mañana es cerrada también. La reunión de mañana, en la mañana del Tribunal Supremo Electoral y representantes de partidos políticos también es cerrada. No tenemos acceso a los medios. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con más de este tema SF Revisión Actas. Regresamos a Sin Filtro, gracias por sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Revisión de Actas. Estamos analizando lo que ocurrió hoy con los representantes de los partidos políticos, de los fiscales y también, bueno, en el Tribunal Supremo Electoral con las juntas receptoras de votos. El proceso de revisión de actas no pudo iniciar de la forma como querían los magistrados, tenían pensado ante unos requerimientos de los representantes de los partidos políticos, pero mañana puede ocurrir algo de nuevo y se le está pidiendo a los magistrados que se presenten, que puedan incluso abrir algunas de estas cajas de votos, situación que se va a analizar, eso no se ha decidido. Para dar un punto final ya al tema de estas elecciones que han transitado por unas diferentes etapas judiciales, inscripciones, luego lo que ocurrió el día de la elección y esta revisión de actas. ¿Cuál es el siguiente capítulo que vamos a esperar o que deberíamos ya tener en mente? Yo esperaría que de aquí a 2 semanas se aclare todo esto, que los embates de quien tiene el discurso más radical y confrontativo se vayan apagando poco a poco y que ya nos concentremos en cómo quedó el Congreso y sobre todo pues en la segunda vuelta quién va a ser la persona que maneje la presidencia de la República. ¿Podemos estar viendo ya con estos resultados que se confirmen o puedan variar un poco en 2 semanas luego de la revisión de actas, un Congreso diferente? A lo que quedó la estimación. El proceso de cambio, y más aún si, como decíamos, si los procesos electorales son tan atropellados y están tan ensuciados por la judicialización, en vez de haber dicho, mire mucha crisis política, la resolvemos así. No nos metamos con el proceso, vamos a jugar limpio. No, teníamos que meternos en todas estas suciedades que nos metimos en época electoral. Yo creo que el proceso de cambio es poco a poco. Poco a poco. Y claramente lo que te han dado los resultados electorales es que hay una parte de Guatemala que no va a cambiar determinados patrones de comportamiento. Y que depende mucho de lo comunitario y de ciertas ayudas y de cierta credibilidad de algunos actores de ayudar en cosas que tienen que ver
con mi realidad concreta, sin una visión de país demasiado clara, sin mucho acceso a información, mucha ignorancia, ese tipo de cosas. Solo así se explica que tú tengas a la UCN creciendo, duplicando el número de diputados que tiene. No hay otro sentido más que entendamos que hay partes del país que están muy lejos de haber pasado por ninguna primavera democrática y que no van a cambiar en el corto plazo. Pero yo sí creo que hay una serie de resultados en esta elección que invitan a un cambio gradual a futuro que puede, digamos, verse alterado e incluso que puede acabar en un populismo de peores consecuencias. Pero claramente hay una parte de la población sustantiva que quiere algo distinto a este sistema político. Se vio en 2015, sobre todo a través de la presidencia, y yo creo que ahora sí se ha notado, digamos, de una forma bastante más intensa. Solo pongo un ejemplo. El PP, en plena crisis 2015, con el presidente metiéndose, siendo ingresado, digamos, en la cárcel, todavía siendo presidente, Otto Pérez Molina, saca 17 diputados. Y saca, creo que es 4.7 de voto en su candidato presidencial, que era Mario David García. El FCN, sin estar en esa situación, en este gobierno, saca 8 diputados. Que vaya a cambiar algo, pues a lo mejor pueden ser 9, pero también pueden ser 7. Pero eso te dice que... Te dice que hay un castigo clarísimo de parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que se gastaron pistajales en los últimos días de las elecciones para poder comprar todo tipo de votos. Y aún así le salió muy mal, muy mal. Yo creo que esa clase de sanciones son bastante significativas porque hay que entenderlo. El FCN fue fuerte en zonas urbanas, no en las zonas donde creció UCN en esta ocasión, que se alimenta de despojos de líder, de PP, se integran en un UCN y por eso... Como más líderes distritales. Pero cuando tú ves dónde tenía los votos el FCN saca en el departamento de Guatemala, en municipios de Guatemala, saca 14 puntos. Si no estoy mal, las anteriores elecciones. ¿Cuánto sacó en estas? 2,5. Ahí se desploma todo. Y aún así, utilizando programas y demás, yo creo que es bastante evidente que si hay, digamos, una población que no se va a dejar o que incrementalmente no se deja comprar de la misma manera que se compraba antes. Que ya no es asidua a prácticas clientelares como vemos en otras campañas. Hay espacios, pero digamos, yo creo que sí baja el impacto que puedes tener gastándote mucho dinero en los últimos meses de campaña. Claro, para querer cambiar ahí la intención de la elección. El siguiente capítulo en esta novela de la elección 2019. En esta tragedia, ¿Cuál va a ser? Estuardo, ya revisada las actas, que todos los partidos políticos acepten los resultados de las elecciones. No, y reflexionar en que hay que cambiar ciertas cosas para no repetir esos errores. Miren, aquí nosotros podemos contar las actas, podemos contar los cabellos de cada uno de los 100,000 participantes, voluntarios, ciudadanos, que va a haber partidos que igual se van a quedar insatisfechos. Siempre así, el perdedor, el loser, ¿verdad?, va a estar insatisfecho. Y el loser va a querer hacer cualquier bochinche, cualquier deslegitimación del proceso. Pero en ese capítulo, mira, ahorita lo que queda es, reúnanse, hay señores del Tribunal Supremo Electoral, y de hecho, sí ha sido un caso, por lo menos sí ha sido comentado muchísimo, el caso de el padecimiento del magistrado, ¿verdad? Algo que comentábamos del domingo en el Parque de la Industria. Pero, no sé, ahorita ya están ustedes montados en el macho y tienen que sacar este proceso y sáquenlo bien. Con menos tecnología hemos sacado bien los procesos, porque ahora con más tecnología
Entonces se da cuenta uno que no es problema de tecnología, sino es una cuestión de ineptos, ¿verdad? Los que usen, porque esto al final la tecnología es éticamente neutra, no es ni buena ni mala, es como la use uno que al final dé resultados. O sea, apúrense con el conteo de las actas de las juntas receptoras de votos, 1. 2, yo sí sigo siendo de la idea que tendría que ser un ente externo, ¿verdad? Neutro al proceso, que no participó en el proceso, y para eso hay empresas y todo. Conste que estas elecciones nos costaron 700 millones. Sí, baratas no fueron. 700 millones, baratas sí no fueron. Y sumémosle los 300 de la consulta de Belice, llevamos ahí 1.000 millones, ¿verdad? Que pues, pudimos haberlo utilizado en una mejor inversión, no sé, en salud, educación, posiblemente. Entonces, y lo siguiente es el bendito algoritmo, pues, porque a mí me sorprende, pero es que me deja, hasta me molesta que me digan, es que solo lo hicimos para 20. ¿Cómo? O sea, no sé. Entonces, hay un problema no solamente de cómo utilizaron el software, ¿verdad? Sino también de la gente que lo utilizó. Que lo utilizó, cómo lo ejecutaron. Y yo sé que los señores del Tribunal Supremo Electoral, pues, no tienen por qué hacerlo porque ellos, como ya se dijo aquí, en teoría son expertos en la norma, que a veces dudo también si son expertos en las leyes, pero digamos que lo son. No son en informática, ni en procesos, ni en elaboración de bases de datos. Pero al final yo creo que es la ciudadanía la que va a tener que empezar a presionar. Ustedes y todos nosotros juntos tenemos que empezar a presionar porque esto se haga rápido. Ahora, pero por rápido me refiero a que lleve se haga bien hecho en el menor tiempo posible, que sea eficiente. Logremos el objetivo en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos posible. No vamos a volver a hacer toda la cosa otra vez, pues. Ojo que hoy, mientras se discutía la revisión de actas, al lugar se hicieron presentes los, no sé si llamarles excandidatos presidenciales. Excandidatos, ellos, sí. Bueno, Estuardo Galdames, Amílcar Rivera. Ojo, entonces, esta discusión de la revisión de actas, que tiene que ser un proceso más técnico, puede politizarse, ¿eh? ¿Creen ustedes que existe esa A ellos les interesa que se politice. Claro, ellos están allí para a los enanos estar presentes, estar vigentes, digamos, en lo noticioso. Por eso otra vez el llamado al Tribunal Supremo Electoral. Entre más se tarden, más espacio le dan a los enanos. Y los enanos, lo primero que tienen que hacer, obvio, ¿verdad?, es pegarle a los del Tribunal Supremo Electoral, debilitarlos de alguna manera para que entonces, por consecuencia, tener un chance. ¿Cómo se llama? El proceso sea entonces también igualmente deslegitimado. Porque quienes estaban al frente del proceso ya fueron deslegitimados. Entonces, no permitan eso, señores magistrados. Ustedes no tienen que permitirlo. Mire, y en la era, utilizar esta, pues es que me frustra porque la tecnología ahí está. La tecnología sirve para que todo sea más rápido, más simple y más... Pero usándola de la manera más eficiente, no usándola como se hizo en este caso. Yo por eso voy otra vez al algoritmo. ¿Se va a solucionar eso o va a usar otro? ¿Qué van a hacer? Bueno, pero digamos, el proceso parece que está bastante claro que ya terminó, por otra parte. O sea, todo lo que, digamos, los tiempos... Sí, llevado, hoy al mediodía tenían creo que era el último... Pues las peticiones que han hecho las fiscales y todo eso van a quedar un poquito en que, disculpe, pero los tiempos ya se vencieron. Según la ley, esto ya se terminó. Yo creo que va a haber un proceso, digamos, de catarsis, donde se van a cotejar y nos va a quedar claro qué clase de problemas de digitación hubo y dónde está la gran diferencia de votos y si hay algún cambio, porque es que no y si mañana sale el Tribunal es insostenible, pero legalmente hablando, y si mañana no está considerada una norma. Exactamente, eso digo que si mañana el Tribunal Supremo Electoral dice, miren, tanto lío con esto, olvídense, nos quedamos con los resultados que fueron y aquí están, le damos. Y vamos a repetir en 2, 3 municipios el 11 de agosto, alcalde y ya. ¿Ya te imaginas los enanos? Bueno, van a brincar como veremos ranas, qué sucede mañana a las 9:30 con esa reunión. A ver si empieza otro capítulo más de esta novela Elecciones 2019. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro.